Amigos, amigas, estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia nuevamente con ustedes para abordar el tema del día. Hoy no vamos a hacer nuestra usual presentación. Hoy no se habla de nada más que de las elecciones en Estados Unidos. Elecciones para presidente, vicepresidente, un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara y muchas gobernaturas de los Estados Unidos de América. La gran nación del norte se encuentra con una cita histórica que se anticipaba reñida, se anticipaba cercana a la carrera. Ya ha avanzado el cierre de urnas en la práctica totalidad de los estados en los Estados Unidos de América. Poco a poco empiezan a hacerse proyecciones en algunos de los estados bisagra, que como usted sabe son clave para definir esta elección. La elección se mantiene cerrada. Todavía no se ha anunciado ganador en ninguno de esos 7 estados que luego de unos minutos vamos a mencionar. Hoy vamos a tener una invitada desde fuera de la ciudad de Tegucigalpa, una especialista en temas políticos. Ya la vamos a anunciar. Va a empezar en algunos minutos. Mientras tanto, nos vamos a deleitar viendo números. Vea usted en las proyecciones que hace Associated Press. Hasta ahora, al menos 198 votos del colegio electoral se consideran garantizados para el señor Trump. 198. Está apenas a 72 votos electorales para triunfar. Sin embargo, vea usted en el mapa, faltan importantes estados, como el estado de California, que otorga más de 50 votos electorales, y esperaremos el resultado de estado bisagra. Ve usted cómo los que están en claro, los que no están otorgados, el rojo es el color del Partido Republicano, el azul es el color del Partido Demócrata, y vea usted cómo Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada todavía no son otorgados a nadie, y eso mantiene en vilo a la población norteamericana, mantiene en vilo a los medios de comunicación, mantiene en vilo al mundo y sin duda alguna mantiene en vilo a la señora Kamala Harris y mantiene en vilo al señor Trump, que como ustedes saben trata de volver a la Casa Blanca después de haber sido derrotado en el año para el ejercicio 2020 por el actual presidente Joe Biden. Vamos a una pausa, ya continuamos. Bueno, continuamos en Cuestión de Enfoques. Hemos hecho una breve pausa para ver la actualización de datos. Producción nos está informando que ha aumentado el número de electores adjudicados a la señora Kamala Harris. Ella es la vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Sustituyó de emergencia al presidente Joe Biden. Todo esto usted lo sabe, pero lo importante es que conozca peculiaridades de este proceso electoral. En los Estados Unidos de América, los norteamericanos acuden a las urnas de manera anticipada, como por correo, incluso semanas antes. Ese voto se anticipa, se guarda, se cuenta y se mantiene en reserva, bajo reserva, y acuden así como lo está viendo ahora. Cada uno de los estados tiene la potestad de definir los mecanismos del proceso de elección. En algunos se solicita la licencia para votar, pero lo que es importantísimo es que hay que registrarse para votar, porque hay que verificar que la persona sea ciudadana norteamericana, que haya hecho su registro y que cuente con la posibilidad y el ejercicio del derecho al voto, un derecho que está garantizado desde los inicios de la Constitución norteamericana y las enmiendas que esta Constitución tuvo a finales del siglo XVIII. Es una de las democracias más antiguas del planeta, prácticamente la más longeva. El sistema norteamericano precisamente
llevó a la práctica una serie de ideas, conceptos que autores clásicos de la política habían mencionado, pero lo llevó a la práctica y lo convirtió en esta República Federal, conformada hoy por 50 estados. Recuerde usted, empezó con 3 estados y luego, con el paso de los años, luego de vencer a Inglaterra, que intentó dar marcha atrás a esa independencia, pues empezó a crecer hacia el sur, hacia el norte y particularmente hacia el oeste, finalmente completando 50 estados que, como usted sabe, forman la masa continental de Estados Unidos que usted ve normalmente en los mapas, más 2 territorios que no están ahí a la par de los Estados Unidos. Uno es Alaska, que fue adquirida a Rusia, y Hawái, que también fue un territorio ocupado por los norteamericanos que se convirtió en su estado insular. Puerto Rico no es un estado de los Estados Unidos, es un estado libre asociado, por eso no aparece una estrella 51 en la bandera. Sin embargo, la comunidad puertorriqueña, una vez que migra a los Estados Unidos y se instala en esta nación, pues adquiere la ciudadanía y puede votar. Precisamente en los últimos días se generó mucho debate por las opiniones de un cómico que participó en uno de los eventos públicos del señor Trump, que se refirió de manera peyorativa, de manera muy grosera a los puertorriqueños, y se especulaba que esto podría implicar que esta población, que es importante en algunos de los estados bisagra, especialmente en Pensilvania, pudiera inclinar la balanza a favor de los demócratas. No obstante, días después, el presidente Biden hizo un comentario también peyorativos con respecto a los seguidores del señor Trump, y eso igualó los cartones. Dentro de unos minutos vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy para comentar algunos aspectos que quizás usted no ha valorado, y es la importancia que tiene en la historia política de los derechos de las mujeres en Estados Unidos que por segunda ocasión una candidata se presente a esta importante contienda electoral. En caso de lograrlo, la señora Kamala Harris, que es la vicepresidenta en ejercicio de los Estados Unidos, se convertiría en la primera presidente de Estados Unidos. En caso de no lograrlo, entonces se convertiría en la segunda mujer que pierde las elecciones, confirmando que todavía los Estados Unidos quizás no estén listos para dar ese salto. Peculiaridades, bueno, el señor Trump es un expresidente, perdió su reelección en las últimas elecciones, las perdió por un margen relativamente estrecho y ahora compite dando esperanza a sus seguidores de que volverá con ese su peculiar y controversial estilo que a muchos de sus seguidores cautiva, fascina, pero que se convierte en una afrenta para quienes lo adversan. Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de hoy. Ella nos acompaña desde San Pedro Sula, es analista política, especialista en temas nacionales e internacionales. Nos referimos a la licenciada Claudette Cubero. Saludos, Claudette. A la expectativa, igual que toda la población del mundo, porque aquí podemos decir que estamos haciendo compañía a muchas personas que se están desvelando en nuestro país y se están desvelando en Estados Unidos, en Europa, en Asia, esperando estos resultados. Saludos a San Pedro Sula. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo ves hasta ahora los resultados? Yo tengo ya mi pronóstico, pero espero escuchar el tuyo. Hola Miguel, feliz noche a toda tu teleaudiencia. Pues sí, compartiendo, ¿verdad?, ese sentimiento que mencionabas en relación a pues, las expectativas sobre las elecciones. Precisamente pues hoy estaba escuchando, ¿verdad?, como un grupo de jóvenes universitarios en México lanzaron esta iniciativa de sondear, ¿verdad?, por qué candidato presidencial, o si pudiese votar en las elecciones estadounidenses, a quién elegirías, ¿no? Y te podría decir que tal vez en la mañana y en el transcurso del día, antes de que cerraran, ¿verdad?, y comenzaran el conteo, pues sí, de acuerdo a varios análisis y a varias encuestas, pues pensaba que iba a estar mucho más reñida la contienda entre Kamala y Trump. No estoy totalmente segura, pero podría
de lo que estoy viendo, creo que el pronóstico pues va más a favor de Trump que de Kamala. Lo que sí me parece interesante es que pensé que iba a estar un poquito, bueno, todavía no sabemos, ¿verdad? Pero según lo que veo que va evolucionando, pues la data y la estadística que se está brindando, va a ser mucho menos reñido de lo que pensé en este proceso electoral. Gracias, Claudette. En el año 2016, para la selección de 2016, voy a rememorar porque creo que es importante hacerlo en este momento. En algún programa de opinión me invitaron para participar y recuerdo haber sido el único analista, el único comentarista que se atrevió a decir que el señor Trump podía ganar. Y los compañeros que estaban conmigo en ese panel me voltearon a ver todos extrañados, preguntándome por qué. Yo les dije, porque esto no se trata de lo que me guste a mí y lo que mi deseo exprese. Se trata de lo que los norteamericanos dicen, opinan y piensan. Y para ello tenemos, por ejemplo, encuestas. Quiero mostrar ahorita, yo le pedí a nuestros compañeros en producción, particularmente a nuestro buen amigo Nelson Nieto, que está atento a todo lo que se hace en este programa, que me mostrara, por ejemplo, los niveles de desaprobación del presidente Biden antes de empezar esta elección. La aprobación del presidente Biden estaba a la baja en los últimos días. Cuando se hicieron las últimas encuestas, el nivel de desaprobación del presidente Biden estaba muy alto y la aprobación estaba muy baja, es decir, casi en una diferencia de 15 puntos. Ustedes pueden ver acá la encuesta de Real Clear Politics que hacen la encuesta de Atlas Intel, ¿verdad? De los últimos días, exactamente el 3 al 4 de noviembre, vean ustedes, 55 desaprobación, 42 aprobación. Y a esto me refiero cuando hablo de los números que uno quiere y los números que muestran las encuestas. A veces nosotros nos enfocamos en el empate técnico que los Estados Unidos muestran en sus distintas encuestas, pero no nos fijamos cuál es el ánimo de la población que va a votar. Y siempre debemos recordar que la señora Harris entra a sustituir a un candidato que venía con números negativos frente al señor Trump. Lo que ha hecho Kamala Harris al recuperar la campaña demócrata es en sí mismo un gran logro, porque ya era prácticamente una batalla perdida. Y eso quedó claro y evidenciado luego del debate. El debate que ocurre, recordemos muy bien, en el contexto del intento de asesinato, de magnicidio al señor Trump, había dejado a Trump con unos números espectaculares, ventajas de casi 10 puntos frente a Biden. Cuando los demócratas deciden rescatar esta campaña y proponer a Kamala Harris, proponen una excelente candidata, en mi opinión, pero que no tuvo oportunidad ni de hacer campaña, ni de levantar perfil y que durante todo el mandato del señor Biden no tuvo la posibilidad de mostrarse en esas cualidades que se esperaban de ella como mandataria de la nación más poderosa del mundo. Es decir, siempre fue durante el gobierno del señor Biden una figura que se mantuvo tras bambalinas en un segundo plano, precisamente porque mostrarla de manera muy fuerte le reducía también la fortaleza al presidente Biden. El contraste de su juventud, el contraste de su energía, hacía ver mal al presidente Biden. Si el presidente Biden se miraba mal frente al presidente Trump, poner a Kamala Harris a destacar lo hacía verse más lento, más viejo y menos apto para el cargo. Con esto no estoy diciendo, bueno, Miguel, tú estás diciendo que el presidente Trump va a ganar, pero yo me atrevo a decir, al igual que en el 2016, que si nosotros nos concentramos solo en las encuestas, en el promedio de encuestas, pero no vemos los otros factores como el índice de desaprobación de Biden, como la situación de la economía en muchos de los estados y ese sentimiento de quizás dudas de si se trata de la persona más apropiada, una persona sin experiencia en el cargo versus una persona que ya fue presidente. Eso es como cuando tú haces una contratación para un empleo.
la curva de aprendizaje, quizás no sea el momento para poder afrontarla. No sé tu opinión, no estoy diciendo con esto que Trump va a ganar, pero nosotros vemos que los estados bisagra, algunos de ellos no pintan bien para la vicepresidenta Harris, y aunque falta mucha tela por cortar y esta elección se puede definir finalmente por un voto del colegio electoral, yo en este momento, como lo dije en las últimas semanas, sí me atrevo a pronosticar un triunfo del señor Trump. No sé cuál es tu opinión. Como te comento, ¿verdad? En la mañana yo hubiese todavía, y en el transcurso de tal vez 6, 7, ¿verdad? De la noche, seguía pensando que iba a ser mucho más reñida la contienda. Sin embargo, estoy de acuerdo, el tema de los niveles de aprobación son importantes, pero también el factor económico creo que ha jugado un rol fundamental. Si bien es cierto, como mencionabas al inicio, ¿verdad? Temas de derechos civiles orientados específicamente sobre el tema de la mujer, el tema de que sea una candidata mujer presidenta, ¿verdad? Multicultural, puede tener algunos elementos incidentes, diríamos nosotros, para las nuevas generaciones. Sin embargo, el factor económico ha sido fundamental. Luego, también, ¿verdad? Hay estadística que muestra que, si bien es cierto, la propaganda política o el discurso político se manejó muchísimo en referencia a estos temas específicos, ¿verdad? El tema de la migración, el tema de la mujer, el tema pues de las minorías. Está claro, ¿verdad?, que sobre esos temas el tema que más ha pesado pues es el tema de la economía. Y si bien es cierto, tal vez Trump no va diríamos que aliviar en su totalidad esa nueva realidad económica que tiene Estados Unidos, la experiencia previa en el gobierno Trump antes de la pandemia le da al estadounidense esa experiencia de decir, bueno, o sea, antes de la pandemia estaba bien con Trump y todo había mejorado. Entonces, creo que eso es uno de los factores que ha jugado a favor del candidato presidencial republicano. Bueno, y como decimos, todavía es muy pronto para anunciar un gane. Sin embargo, uno debe valorar otros factores. La vicepresidenta Harris necesita urgentemente validar su apoyo entre las mujeres, validar su apoyo entre los jóvenes, validar su apoyo o convalidar su apoyo entre las minorías que hasta hace unos días no mostraban, especialmente en el caso de los hombres afroamericanos, un importante apoyo, al punto tal que el expresidente Obama, tuvo que salir a su rescate. Y yo he mencionado un detalle adicional. Estamos viendo en los resultados en algún momento, vamos a ir a una pausa y vamos a ver si ha habido algún cambio. Ya se han cerrado las votaciones en al menos 6 de los estados bisagra. Los votos se están contando. Es muy probable que antes de que llegue la medianoche se tengan datos de al menos 3 o 4 de ellos, y salvo que haya disputa de votos, como ocurrió en algún momento en Nevada o como ocurrió en Florida, que en este caso Florida ya los votos electorales ya se han otorgado. Vean ustedes, el presidente Trump no se ha movido de sus 198, mientras la vicepresidenta Harris está aumentando. Detalle importante que creo que debe usted tomar en cuenta: California, que es un importante aportante de votos demócratas, todavía no está sumado a la cuenta. Es muy probable que esa cuenta que usted ve ahí se vaya equiparando en el transcurso de las próximas horas, y la gran pregunta que nos hacemos es beneficios para Honduras, porque al final nosotros tenemos que pensar, los norteamericanos deciden, pero las consecuencias de esta elección se sienten en el mundo y se van a sentir en la región. En el caso de los dos candidatos, recordemos que la vicepresidenta Harris vino a Honduras al inicio del mandato de la presidente Castro. En caso de resultar ganadora, podríamos esperar alguna continuidad de la política demócrata. Obviamente le imprimirá su estilo, y ya hemos visto por dónde pinta el ejercicio migratorio, por dónde pinta
el combate a las drogas, por dónde pinta, porque lo estamos viendo en este momento. No estamos hablando de que va a haber un cambio radical, se trata del mismo partido, se trata de más o menos los mismos cuadros. Es más, la forma en que fue sustituido el presidente Biden en la contienda nos anticipa que muy probablemente veríamos, en el caso de ese hipotético mandato, como si Biden fuera reelegido, pero con Kamala Harris presidiendo. Es decir, no nos imaginamos cambios drásticos, obviamente tendría que haberlos porque hay una insatisfacción con el gobierno del presidente Biden y hay retos económicos que superar. El problema en Ucrania, la guerra en el Medio Oriente, las relaciones con China y otros factores que son importantísimos. A nosotros nos interesa la relación con América Latina. Hay un detalle que quiero mencionarte, Claudette, y es la contienda por el Congreso y por el Senado. De acuerdo a, aquí tengo el dato, de acuerdo a las noticias, y estoy mencionando al New York Times, el gobernador de Virginia del Oeste, Jim Justice, ha ganado su elección. Y en opinión del New York Times, que sabemos que es demócrata y se inclina por el Partido Demócrata, prácticamente están afirmando que el gane del gobernador Jim Justice le garantiza a los republicanos el control del Senado. Ojo con ese detalle, que había sido el bastión demócrata, presidido precisamente por la vicepresidenta, porque así dicta la Constitución norteamericana. El New York Times asevera en una publicación, ya confirmado el gane del gobernador Jim Justice, que ganó muy fácilmente la carrera del Senado, que eso puede anticipar un cambio en el Senado. Y si vemos los números y las proyecciones, y lo vamos a ver después de la pausa, que se empiezan a mostrar de la Cámara de Representantes, se ve que los republicanos parecen estar obteniendo mayoría en la Cámara. Si estos datos son predictores, vean ustedes, en el Senado ya ganó un escaño de los que, o sea, en relación a lo que tenía. Eso es lo que significa el dato ganó un escaño, perdió un escaño. Ese detalle, en el caso del Senado, anticipa control del Senado. Y los números en la última elección de medio término favorecieron a los republicanos. Vuelvo a los elementos extra encuestas. Si nosotros vemos los datos de la Cámara de Representantes y del Senado, yo reafirmo, reitero, aunque uno no puede ser, adivino del futuro, ¿no?, que anticipa victoria azul. Pero eso, no sé si tú también coincides conmigo, que todo pinta a que no ha sido una noche roja, una noche mágica, pero la moneda está en el aire. Y yo quiero seguir pensando, para la gente que no se ha ido a dormir y tiene expectativas de que Kamala Harris triunfe y que los Estados Unidos celebren el ascenso de la primera mujer presidenta al solio presidencial, todavía puede ocurrir. Se han visto milagros en las elecciones, aunque por lo que estamos viendo, si ella ganara, le tocaría gobernar sin las cámaras a su favor. ¿Tu opinión? Tal como mencionabas y cuando comenzaste a platicar, eso me pareció también súper interesante, ver cómo no solamente esa reñida elección que pensé que se iba a generar a nivel presidencial, también he visto a los republicanos ganar en muchos, o bueno, todavía tenemos que ver, ¿verdad?, cómo terminan, pero sí definitivamente la tendencia ahorita muestra que en el Senado, en la Casa y en el número de gobernadores, todavía los republicanos llevan una ventaja, ¿no? Entonces, definitivamente lo que, como te mencionaba, me tiene un poquito impresionada es que pensé que iba a estar mucho más reñida las elecciones, ¿no? Sin embargo, pues todavía falta que esperar, ¿verdad? Podrían haber algunas sorpresas. Definitivamente California, ¿verdad?, tiene un número de votantes en materia del colegio electoral importantísima.
pero aún así dentro de los escenarios planteados y según lo que pinta pues el panorama, yo todavía apostaría que Trump sigue siendo el candidato más fuerte. Claudette, otro dato que acaba de emerger del New York Times. El candidato Josh Stein ha vencido a Mark Robinson en la carrera por la gobernatura de Carolina del Norte. El republicano ha perdido. Esta es una buena noticia para el Partido Demócrata. Una campaña enfocada en la educación y los derechos reproductivos de Stein ha vencido al candidato Mark Robinson por una diferencia de 54-41. Hemos podido ver cómo en Pensilvania se ha ido cerrando la brecha. En algún momento llevaba más de 300,000 votos de diferencia a su favor. Creo que es Kamala Harris la que iba adelante y se ha ido cerrando la brecha. Y se anticipa que Pensilvania puede ser un estado clave en esa cerrada lucha. Sin embargo, Georgia, hasta ahora que los medios de comunicación se niegan a otorgar a Trump porque faltan algunos condados de mayoría afroamericana, hace que muchos medios de comunicación no se atrevan a otorgárselo a Trump. Aquí voy a recordar algo, porque quizás a usted se le haya olvidado, pero lo voy a recordar. A mí me gusta recordar este tipo de detalles porque la historia, usted sabe que nunca se repite, solo se vuelve a representar como farsa, ¿no? En la elección del señor Trump, yo recuerdo haber visto a los periodistas de CNN, particularmente me puedo acordar de Ross Blitzer, que a pesar de que las pantallas mostraban que Trump estaba ganando la elección, estaba en estado de negación. Y a eso es a lo que me refiero cuando uno debe hacer una diferencia en el análisis y en el deseo. Yo puedo querer que un candidato gane. Yo puedo desear que una candidata de mi preferencia, y eso pasaba con la señora Clinton en el 2016, sea la triunfadora, porque su discurso me halaga, porque su discurso no ofende a los latinos, porque su postura o su planteamiento al ser mujer representa una aspiración largamente acariciada. Pero lo que mandan son los votos y es el ánimos de la población norteamericana. Yo he podido apreciar en chats con amigos que viven fuera, la polarización está ahí. Quienes apoyan a Trump lo apoyan a muerte y quienes apoyan a Kamala Harris la apoyan a muerte. Pero no son estos votos decididos los que definen la elección. Otro elemento que yo creo que es también fundamental, que habrá que analizar una vez que pase el proceso electoral, es analizar el votante estadounidense. O sea, de verdad dar créditos si en efecto la campaña demócrata logró efectuar los votos que esperaba. Es decir, cuánto de ese voto latino le perteneció a Kamala, cuánto de ese voto de la mujer le perteneció a Kamala, cuánto de ese voto masculino que normalmente es asociado, ¿verdad? Que los hombres votan por el Partido Republicano, en realidad fue republicano, ¿verdad? Creo que todos esos elementos del post-elecciones serán muy interesantes, porque eso en realidad nos dirá, y el voto oculto. ¿A quién se fue este voto oculto que más o menos se establece que es más o menos un 2%? Y determinar, bueno, en las elecciones del primer periodo electoral de Trump, ese voto oculto fue a Trump, ¿no? Entonces, todos estos elementos que están en la mesa, ¿verdad? O sea, son muy interesantes porque definitivamente podemos identificar, y creo también que estas elecciones van a marcar un hito para el Partido Demócrata. O sea, porque con el tema de Biden, el cambio, ¿verdad? O la salida, diríamos, de su carrera a la candidatura y la entrada de Kamala, aún si ellos llegasen a ganar las elecciones o no, hay un antes y un después del Partido Demócrata. Y yo creo que eso va a ser muy interesante, ver cómo se reagrupa
después de este proceso electoral, porque nos guste o no, los republicanos se encasillaron con Trump y ahí van, ¿verdad? Hechos un nudo. Mientras que con el Partido Demócrata creo que ha sido un poquito más complejo. Bueno, efectivamente, Claudette, quiero recordarle a nuestros seguidores, a las personas que siguen a ICN, que se mantengan atentos a nuestras redes. Estamos haciendo análisis y lo estamos haciendo fuera de la caja. Estamos atreviéndonos a decir lo que usted no va a escuchar en otros lugares, que dejan que el corazoncito mande, que dejan que el olfato los guíe a donde está lo deseado, pero no necesariamente lo que están mostrando los hechos. Y acabas de decir algo muy importante, Claudette. La elección va a tener que ser analizada. ¿Y por qué lo decimos? El Partido Republicano tuvo un candidato fuerte desde el inicio. Nikki Haley tuvo que abandonar la carrera al final y finalmente sumarse a la campaña de su partido, ¿verdad? Después de hacer la pausa respectiva, porque fue bastante dura contra Trump. Hemos visto cómo Trump divide al mismo Partido Republicano, al establishment del Partido Republicano. Sin embargo, fue un candidato que apabulló, que trituró, que prácticamente pavimentó su competencia en la campaña republicana sin contendores. Cualquier persona que se puso enfrente la eliminó con su carisma, con su discurso, que puede no gustarnos, pero que apela a emociones y sentimientos que nosotros no sentimos, pero sí su base constituyente. Y se parece muchísimo a la campaña de 2016, cuando este hombre trituró a más de 8 o 9 precandidatos republicanos y finalmente cuando se enfrentó a Hillary Clinton, recuerdo haber dicho en ese programa de opinión, ¿qué tiene Hillary que no hayan tenido los otros 8? Ahí había hasta el hijo de un expresidente, el hermano de un expresidente, Jeb Bush, y pasó por encima de él. Pasó por encima de candidatos emergentes del Partido Republicano como Rubio. O sea, nadie pudo pararlo. Si así ocurrió en el 2016, ¿lo podía parar un candidato senil? Digamos la palabra. Un candidato senil que quedó en evidencia. Y ahora la pregunta es, ¿podría pararlo? Y todavía está por verse una candidata improvisada, pongámosle el nombre, una candidata improvisada, una candidata de emergencia, una bateadora emergente, una mujer que viene de la banca para salvar al partido. Tú lo has mencionado claramente, el Partido Demócrata tiene mucho que pensar porque buena parte de su debate en la carrera fue ¿Biden es nuestra mejor carta o vamos a respetar ese derecho que tienen los presidentes a reelegirse cuando era evidente que el precandidato no reunía las condiciones? Vamos a volver después de unos mensajes para seguir conversando con Claudette Cubero. Una elección que desde ya tenemos que analizar el rol de las redes sociales, la participación de Elon Musk, el endoso de figuras del arte, de la política, para aupar una candidatura que parecía necesitarlo más que Trump. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques, analizando las elecciones de Estados Unidos, una decisión que nos impacta. Bueno, continuamos en Cuestión de Enfoques. Una actualización de datos. Vea usted, directo de Google, fuente Associated Press. Tenemos que decirlo porque ellos son los que nos están actualizando con los datos. Vea usted, ya el presidente Trump ha alcanzado 210 compromisarios electorales, mientras Harris se mantiene en 112. Veamos el mapa de los estados bisagra. Todavía ninguno de los estados bisagra está, pero empezamos a ver algo interesante. Y quiero que usted se fije en un detalle interesante. Los estados bisagra empiezan a mostrarse rojos. En esa ganó Iowa, Trump. Iowa, esto es muy mala noticia para el Partido Demócrata, Claudette,
Iowa se había empezado a balancear como un posible de estado bisagra y ya Donald Trump ganó Iowa. Eso es muy mala noticia para los demócratas que confiaban arrebatarle este estado a los demócratas. Vea usted que en el mapa que le estamos mostrando, esos 6 votos electorales pasan a Donald Trump, y vea usted cómo Arizona, como Michigan, como Minnesota, como Wisconsin, como Pensilvania, como Carolina del Norte y como Georgia, en nuestro mapa se ven ocre. Eso significa que hay una temporal ventaja republicana. Es muy probable, bueno, California va a cerrar, Washington va a cerrar, esos son votos demócratas, va a aumentar a prácticamente 170 la cantidad de compromisarios de Harris. Vamos a ver algunos estados que se van a mover hacia el lado demócrata y republicano. Los números de Harris van a aumentar, pero vea usted, el presidente Trump se encuentra a 60 votos de lograr esa elección. Por cierto, te quiero comentar algo, Claudette, un detalle muy interesante para que veamos que el pueblo norteamericano sabe votar, porque la gente empieza a pensarse, bueno, ¿y cómo es posible que esta gente vote por este señor? Florida la ha ganado el Partido Republicano, Trump, pero en un plebiscito para declarar ilegal el aborto, ¿qué postura crees que ha ganado? No sé, comentame. Ha ganado la posición a favor de mantener el aborto como un derecho. Con lo cual te está diciendo que la gente puede cruzar su voto perfectamente. Es decir, votar por Trump, pero votar a favor de sus derechos reproductivos. Eso también es una mala señal para quienes anticipan un triunfo de Kamala Harris. Y fíjate que en muchas ocasiones creo que se le criticó muchísimo a Trump el haber cambiado su discurso, porque si nos fijamos nosotros al inicio de su discurso, pues todo su discurso en realidad estaba en contra del aborto, y luego hubo como una etapa pivot donde hizo un pivot, ¿verdad? Un cambio, una modificación, y su discurso pues comenzó a, bueno, hay 3 causales que podemos apoyar, y luego su discurso fue que cada estado decida lo que quiere hacer, ¿verdad? En tema de los derechos civiles de la mujer, y mucho de este debate en realidad se generó en que no hará diferencia, ¿verdad? Muchos de los analistas dijeron usar este argumento para él en realidad no va a cambiar absolutamente nada. Y pues lo que estás mencionando y estamos diciendo, pues puede ser que en realidad es una muestra, ¿verdad? De decir, bueno, tal vez Kamala económicamente, ¿verdad?, no probó, o el gobierno Biden no probó lo que quería probar, la inflación está por el cielo, y este presidente está abierto a la idea de, ¿verdad?, ha modificado su discurso en relación a la demanda, asumo yo, ¿verdad?, de su votante, y ahora nos encontramos con este resultado que mencionaba, ¿verdad?, que hay un voto mixto, ¿no? Bueno, un detalle muy importante que menciona Claudette es el análisis de las elecciones. Un intento de magnicidio, una sustitución de último minuto de un candidato que iba muy mal ya en la carrera, y una campaña en la que la candidata demócrata ha requerido de un apoyo masivo de un expresidente, del presidente Obama, de su esposa Michelle Obama, pero también de una constelación de artistas y personas que la han aupado endosándola, y que incluso ha provocado, vea usted, una revuelta en los medios de comunicación, porque en los Estados Unidos se acostumbra endosar candidatos, y el Washington Post no ha endosado candidatos. Ya eso ha generado revuelo porque existe esta tradición en los Estados Unidos, y el cálculo político de los dueños de algunos periódicos ha impedido que lo hagan, lo que ha generado una renuncia masiva de jefes de redacción, etcétera, pero que nos hace preguntarnos si la polarización que los medios mostraban
no iba a contrapelo del sentimiento popular. Es decir, hay un sentimiento en la población de fustigar a uno u otro candidato desde posiciones de los influencers, pero al final el votante, como tú lo has mencionado, Claudette, tiene su punto de vista, siente, percibe los problemas y se ha insistido en los últimos días que el factor de la bolsa, el factor económico, puede terminar decantando el voto a favor de los republicanos. Es decir, Trump encarna el cambio, paradójicamente. Y la gente empieza, como tú dijiste, a añorar el desempeño económico en su gestión, ¿no? Que fue la pandemia dañó su gestión económica, pero luego el crecimiento económico en tiempos de Biden quizás no ha sido suficiente. ¿Cómo ves la posición de la vicepresidenta Harris, que ha necesitado el apoyo y el endoso de múltiples figuras para lograr catapultar o empujar su campaña? Era totalmente necesario. Como mencionaste, solo tuvo 10 días de campaña y pues creo que su mejor alternativa en el caso de estrategia de campaña pues fue decir que los mejores artistas o que los artistas más populares, ¿verdad? O sea, si no me equivoco, ayer creo que Oprah Winfrey, ¿verdad? Cerró diciendo de que si Kamala pues no ganaba, moría la democracia en Estados Unidos, lo cual es un poco radical, ¿verdad? Porque estamos hablando de pues un sistema que lleva más de 100 años trabajando y definitivamente que ese discurso no es real, ¿no? Pero sí fue muy interesante ver ese choque, como mencionabas al inicio, de el estadounidense que miraba en sus redes sociales, ¿verdad? A sus artistas involucrados en temas políticos, engalanando, ¿verdad?, banderas de temas en específico, y pues uno hubiese pensado que la mayoría de los comentarios en referencia a estos posts iban a tener pues este efecto de bola de nieve, donde todo el mundo iba a querer apoyar ese movimiento, y en realidad no fue así, ¿no? En realidad había muchas diferenciaciones entre, pues la vida de un artista es muy diferente a mi vida, ¿verdad? Común y promedio, ¿no? Tu realidad económica no es la misma que mi realidad económica. Entonces, muchos de estos comentarios que se vertían indicaban que no necesariamente existía un malestar, pero que la población estadounidense no necesariamente se le estaba creyendo, ¿no? Que eso no iba a dictar su comportamiento, por lo menos en temas de votación. ¿Más vale viejo conocido que nueva por conocer, Claudette? ¿Tú piensas que el estilo, totalmente, el estilo grosero, directo, franco, por momentos hostil hacia la prensa, hacia la corrección política del presidente Trump, que hoy es más aceptable que en el momento en que él fue por primera vez presidente? Hoy vemos múltiples presidentes que utilizan este mismo estilo. Hemos visto que se ha normalizado este discurso. Podríamos considerar a Trump uno de los grandes precursores de este discurso que va al choque, que es iconoclasta, que no le importa lo que dice la prensa y que miente, porque hay que decir la verdad. Trump es una persona que utiliza la fake news, utiliza el bulo, utiliza la desinformación para que se hable de él, aunque finalmente él haya dicho una mentira. Sí, creo que más allá de la figura que puede generar Donald Trump, para estas elecciones en particular creo que ya era un viejo conocido, ¿no? O sea, que ya se sabía, y lo más importante, que es lo que has mencionado reiteradas veces en referencia al gobierno Biden y al gobierno Trump. O sea, cuando hablamos de este viejo conocido, hablamos de, ok, tengo un Trump que hablaba de que iba a poner impuestos, ¿verdad?, o aranceles a todos los productos mexicanos y obvio, eso lógicamente nunca se iba a generar, ¿no? Entonces,
mucha de su retórica, pienso que para este proceso electoral bajó un poco su tono, no tanto, pero sí bajó su tono. Entonces, no creo que en realidad la personalidad de él ahora tuviese una incidencia tan trascendental como lo tuvo en su primer proceso electoral. Ahora bien, lo que sí creo es que los resultados de su gobierno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo comparo durante el gobierno Biden, pues en temas de migración, que es lo que se ha trabajado, tenemos tenemos la guerra, ¿verdad?, de Ucrania, tenemos el proceso electoral de Venezuela, tenemos la guerra Israel-Palestina, y cómo ha sido la reacción ante esto, ¿no? Y la posición de Trump igual nuevamente durante su periodo. Es decir, Trump fue, nos guste o no, o ha sido, ¿verdad?, el único presidente que ha visitado Corea del Norte sin tener que, pues, apuntar un misil, ¿verdad? Entonces creo que todos estos elementos fortalecen y apoyaron este proceso electoral de Trump, ¿no?, en relación a Kamala, quien lamentablemente, como hemos mencionado, fue una candidata que no le quedó alternativa, ¿no?, más que catch a bullet por su partido. A ver, hablemos un poco de los debates. Hablemos un poco, acabas de mencionar un detalle que creo que vale la pena destacar del presidente Trump. ¿Es el mismo Trump del 2016? Definitivamente no lo es. Es un presidente que ya gobernó, es un presidente que ya mordió el polvo, ya enfrentó el dolor de la derrota. Y quiero mencionar, porque tú seguramente te acuerdas, compara el desempeño de Trump contra Hillary Clinton, esa fiera que acechaba a Hillary Clinton, que fue grosero con ella, versus el Trump que afronta a un Biden disminuido, frágil, y que nunca le lanzó esa última estocada, ese último zarpazo que lo hiciera verse como que estaba golpeando al abuelo del asilo. Pero en el caso de su debate con Kamala Harris, un presidente que no se salió de su línea, que no cayó en la descalificación, lo hizo al menos una vez, cuando aludió al tema de su color de piel, pero lo hizo de manera muy sutil, tirándole la responsabilidad a ella. Y fue ella la que acusó, fue ella la que acechó, fue ella la que fue al choque. Y Trump, que todo mundo considera perdedor de ese debate, estuvo esquivando golpes, mientras ella se concentraba tanto en él que no habló de sí misma, no habló de su propuesta, no habló de sus virtudes, y finalmente perdió la única oportunidad que tuvo para mostrar el valor que tenía como candidata, como ex senadora, como ex procuradora. Estuvo tan centrado en Trump el debate que finalmente Trump optó por no debatir nunca más. Sí, y no solamente eso, creo yo también que, y lo mencionaban los medios de comunicación, ¿verdad?, internacionales también, que curiosamente en todas estas entrevistas radiales, porque pues Kamala no dijo que iba a tener pues un día de familia y solamente ha respondido a entrevistas radiales, en estas últimas entrevistas definitivamente no ha hecho mención alguna de Trump como su contendiente, ¿no? Y sin embargo, en ese debate en particular, creo que Trump se mesuró muchísimo, se mordió muchísimo la lengua, pero porque estaba en una posición en la cual, pues, ese votante oculto, probablemente esa mujer votante, ¿verdad?, ese afrodescendiente, ese hombre indeciso, estaba a la espera de decir, quiero ver que fallece. Claudette, voy a decirlo al aire. El New York Times ya ha anunciado a Trump como favorito para ganar la presidencia, con 275 votos electorales en su proyección, ya circula en redes. No nos equivocamos, es decir, lo dijimos desde un inicio, no porque viéramos los datos, es porque estamos analizando el entorno
y quiero repetir porque nos quedan apenas 2 minutos para concluir el programa. El New York Times, que es un medio de comunicación pro-demócrata, pro-Kamala Harris, hace valer lo más importante en el análisis político y en el periodismo. No es lo que yo quiera, es contar los hechos. Tu comentario final. Solamente decir que probablemente, yo considero que va a ganar con una tasa un poquito más elevada de la que pronostica el New York Times, pero la sorpresa del día es la rapidez con la que estas elecciones han sido ganadas, ¿no? Yo esperaba, como te mencioné desde el inicio, algo mucho más reñido, un debate mucho más grande en el tema de votantes, pero pues como cualquier proceso electoral, ¿verdad? Las sorpresas son parte de esta espera, ¿no? ¿Esperas alguna diferencia importante en este presidente Trump en caso de que se confirme esta tendencia? Ya por lo menos en la página del New York Times proyectan 48. Le voy a pedir a producción que busque la página del New York Times. Proyectan 48 republicanos en el Senado, 38 demócratas, 153 republicanos en la Cámara y ya empiezan a hablar 89% de posibilidad de victoria para Trump. Es decir, el New York Times hace algo que en análisis es importante hacer. Se atreve a hacer un pronóstico. Sí, creo que este evento también puede que sea también muy vinculado al factor de mantener un ambiente electoral de paz, ¿verdad? Que creo que eso es algo a lo que llamaron también en estos últimos procesos, o sea, un proceso donde en realidad no se tenga que repetir lo que se repitió en el proceso anterior. Y también mucha de la población estadounidense, ¿verdad?, decía que ya estaba harta de este proceso, o sea, que querían que este proceso electoral terminara ya no querían saber nada más de campañas políticas ni de procesos electorales hasta en su próximo proceso. Entonces creo que eso también llamó mucho al votante a decir, tengo que tomar una decisión, voy a tomar mi decisión, pero no quiero seguir más con este nivel de tensión, ¿no?, en materia política en Estados Unidos. Claudette, quiero que te fijes en la pantalla. Es muy probable que Trump gane en Georgia y Carolina del Norte. Para ganar, Harris probablemente necesitará arrasar en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Pero Trump tiene ventaja en los 3. Finalmente, esto habla bien de las encuestas. En el consolidado de Real Clear Politics, las encuestas le daban un margen estrecho de victoria a Trump en varios de esos estados bisagra, pero como estaba dentro del error muestral, entonces era muy difícil predecir. Ya en la última actualización para despedirnos, 214 Trump, ya con California dentro del paquete, ojo porque eso es un montón de votos, y al parecer, y voy a atreverme a hacer otro anuncio, Trump no solo ganará el colegio electoral, ganará el voto popular, con lo cual dejará de una vez por todas este debate sobre la conveniencia o impredictibilidad del sistema electoral norteamericano. Gracias, Claudette, que no sea la última. Ha sido un gusto conversar contigo y desde ICN anunciar el ganador. Muchas gracias, Claudette. Nos vemos, feliz noche. Bueno, nos mojamos y afirmamos, y espero que usted haya visto el programa, como lo hicimos en el 2016, mucho antes de que salieran los datos, todo indicaba por los
por el contexto de la elección, que el señor Trump se alzaría con el triunfo. Tocará a los demócratas, si este resultado, si esta probabilidad, si este chance que manejan las casas de encuestas se confirma, analizar las causas de la derrota. Sustituyeron muy tarde a Biden, le pusieron una carga muy grande en la espalda a Kamala Harris, hicieron muy mal gobierno o sencillamente atacaron con argumentos que ya no son válidos ni aceptables por la población a la candidatura de su archirrival Donald Trump. Falta mucho todavía para que esto se confirme, pero nos colgamos de la opinión del New York Times, un periódico respetado y además que tenía color rojo, color azul, y que se atreve a darle la victoria a los rojos, a los republicanos. Gracias a Claudette Cubero que nos ha acompañado hoy, gracias a ustedes que nos han prestado su atención. Siga con la señal de ICN, una nueva conciencia. Mañana en la mañana, en nuestro noticiario, le diremos cómo terminó este asunto, que no se va a alargar una semana o un mes como en otras ocasiones. Muchas gracias, soy Miguel Cáliz Martínez, esto fue Cuestión de Enfoque.